No, vamos a empezar, Juan. ¿Ok? Bueno, Todo tuyo. bueno, simplemente para volver a darles la bienvenida a este espacio de intercambio, en principio argentino-cubano, que es la historia como arma, como decíamos en el intercambio más informal del comienzo, un espacio que nace como prolongación de un seminario de grado de la carrera de historia que estuvimos dictando en primer cuatrimestre del 2020 y que por esas cuestiones de la virtualidad nos puso en contacto con Adrián Cabrera y en su momento también con Ariel Pierucci, que enriquecieron de un modo muy notable ese seminario. Ese seminario terminó con una propuesta de intercambio, de participación de investigadores jóvenes, cubanos y cubanas, en diálogo con investigadores jóvenes argentinas y argentinas. Un espacio de estas características entendemos que es inédito y de ahí surge este espacio de intercambio que es la historia como arma, que hacemos crecer como una plantita que va echando raíces y que va mostrando sus diversas hojas y frutos, y que hoy nos tiene en el encuentro número 15, trabajando alrededor de un eje que tiene hoy su segundo encuentro, que es historia y literatura. Tenemos aquí la visita de Guadalupe Correa Charotti, de Giovanna Buenahora Molina y de Antonio Herrada Hidalgo. Bienvenidos a los compañeros presentes y le damos la bienvenida en diferido a los compañeros, amigas y amigas que van a seguir este nuevo encuentro de la historia como arma, la historia como arma 15 a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Historia y literatura, ¿cuánto para decir sobre el tema? Arrancamos con Guadalupe. Guadalupe Correa, Guadalupe Correa eh, es eh, máster en estudios de literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora e investigadora de la licenciatura en Letras Hispánicas y del posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, perdón. Fue codirectora y es actualmente colaboradora de Editorial Serapis de Argentina. La presentación que va a ser para este espacio Guadalupe tiene por título Entre naturalezas e historias, algunas escenas del romanticismo hispanoamericano. Guadalupe, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Adrián por la invitación, a Lina también que hizo nuestro vínculo y felicidades, muchas felicidades por este ciclo porque la verdad es que efectivamente estas cosas que nos ofrece la virtualidad en una época tan dura y tan triste en muchos sentidos, bueno, creo que sacarle provecho a esto está buenísimo y qué bueno que nos podemos encontrar en diferentes países y latitudes de América y ponernos a charlar en este espacio. Bueno, preparé un texto muy breve revisando justamente en estas, efectivamente, los vínculos de la literatura e historia son inabarcables, ¿no? Entonces, me quería detener en un par de cuestiones que hacen justamente a esta disyuntiva que parece haber en algún momento entre historia y naturaleza, como estas opciones de los temas románticos, pero sobre todo deteniéndome en algunas escenas, ¿no? Para, insisto, como la amplitud del tema no permite más que hacer pequeñas probaditas, entonces quería detenerme en algunos poemas y ver cuál era la propuesta que está detrás justamente de estos movimientos estéticos, ¿no? Entre naturaleza e historia, algunas escenas del romanticismo hispanoamericano. Pedro Ureña, en las corrientes literarias de la América hispánica, señala un periodo que se extiende entre 1800 y 1830, al cual denomina la Declaración de la Independencia Intelectual.
En un primer momento, antes de 1810, encontramos particularmente temas como el progreso y la civilización, el filantropismo, la reflexión moral, el amor anacreóntico y una abundancia notoria de fábulas, sátiras y composiciones festivas. Temas que, más adelante y por causas conocidas, no desaparecen, aunque dejan gran parte del terreno al asunto del momento. El homenaje patriótico, canto a la libertad, a los triunfos militares, a los héroes de los nuevos países, la execración de la tiranía y, también de la antigua metrópoli. Las revoluciones de la independencia marcan el pulso de esta literatura, irremediablemente ligada a esas luchas. El fin último de ese lapso, propuesto por Ureña, 1830, lo marca justamente, entre otras cosas, la llegada de Esteban Echeverría a Buenos Aires y con él el romanticismo a estas tierras. Con el advenimiento del romanticismo, asistimos al predominio de la imaginación en la actividad creadora, a la idea del genio, al encumbramiento del concepto de originalidad. Asistimos, sobre todo, a la reflexión sobre la historia reciente y sobre las necesidades que la hora actual propone. Es conocida la frase con que Alberdi sintetiza el panorama contemporáneo. Se desplomaban las tradiciones de forma social y política, de pensamiento, de estilo, que nos habían legado los españoles. Y los poetas mantenían como reliquias sagradas las tradiciones literarias de una poesía que había sido la expresión de la sociedad que caía bajo nuestros golpes. La libertad era la palabra de orden en todo, menos en las formas del idioma y del arte. La democracia en las leyes, la aristocracia en las letras, independientes en política, colonos en literatura. Así, resulta necesaria una segunda revolución, que extienda los principios del movimiento democrático al plano de las artes y de la literatura y también, y muy especialmente, de la lengua, que aporte un paso más a los cambios iniciados en 1810. La revolución en la expresión, en la literatura, después de haberse hecho en la idea, en la sociedad. En tal sentido, dice Alberdi, la juventud no es autora de este cambio, sino principalmente la democracia. Pero la juventud tiene el mérito de haber comprendido sus exigencias. Y estas exigencias no se conjugan sino con el romanticismo de ascendencia francesa, el cual también tuvo delante una tarea general de reconstrucción de una Francia que necesitaba urgentemente una sociedad mejor organizada. Ante este panorama nos detendremos en dos puntos precisos. En primer lugar, en cómo la historia está llamada a venir a estas tierras en donde todo está por iniciar. Un carácter prístino deriva de la visión de una naturaleza virginal. Este enfoque altamente productivo es propuesto con toda nitidez por Andrés Bello en Las Silvas Americanas, que vamos a revisar. Y el segundo punto, que me voy a detener muy brevemente, es en alguna de las derivaciones que tiene concebir a la literatura en estado embrionario. Desde esta cualidad derivada de la observación, la generación romántica del 37 ejerce un voluntarismo ejemplar. Traza un plan de acción previo al ejercicio literario. Hay, en tanto tal, una conciencia de que se trabaja para el porvenir. Un esfuerzo se hace patente en la generación romántica, el de alcanzar, incluso superar en el plano poético la realidad histórica. Eso es como un poco la idea que va desandando este breve escrito. 1. Andrés Bello, el espíritu armonioso. Los 19 años de residencia en Londres de Andrés Bello, de 1810 a 1829, cuando se va a Chile, aportan, entre otras cosas, la universalización de sus ideas. Si la experiencia independentista, vivida por lo demás al lado del mismísimo Bolívar, es de por sí lo suficientemente poderosa como para torcer su pensamiento en esta dirección, las bibliotecas que frecuencia con particular entusiasmo y la perspectiva de los acontecimientos lo impulsan a pensar nuestro continente desde un punto de vista esperanzador. Análoga quizá a la conciencia americanista militante que nace con la expulsión de los jesuitas, 1767.
Bueno, un ejemplo de esto es la rusticatio mexicana de Landívar, ¿no? Este americanismo halla su contraparte en la americanidad, esa pura admiración por la tierra que será una constante vital. Aún en las vísperas de Junín y Ayacucho, Bello publica en 1829 su famosa Alocución a la poesía. No resulta ocioso recordar aquellos primeros versos de esta silva aparecida en la Biblioteca Americana y parte de una composición mayor, América, que deja inconclusa e inédita en gran parte. Divina poesía, tú de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada, con el silencio de la selva umbría, tú, a quien la verde gruta fue morada, y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama, y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su grande celo. Esta profesión de fe americanista pide a la poesía que abandone al viejo continente y su agotada cultura para renacer en un paisaje que le es propicio por lo rico, por lo variado y aún por lo primitivo. América se nos presenta, pues, como la robusta antítesis de la senil Europa decadente. Este programa político y social invita a la musa a cantar a los paisajes, a los cielos y a los ríos, a trasladar su asiento y junto con él el curso mismo de la historia. Cito, la poesía, en este caso, por lo tanto, no solo abarca la dimensión expresiva en su versión más elevada y áurea, sino que activa resortes mágicos para transformar el dictum lírico en formas vivas de la realidad. No desacertaba Arciniegas al concebir genéricamente su obra como el pensamiento vivo, el pensamiento de Andrés Bello, ¿no? Poesía, en fin, como epos histórico visionario, según la definición anterior, o, si lo preferimos, sigo la cita, poesía como arma colmada de futuro. Me gustó mucho también por el juego que hace con el ciclo mismo, ¿no? Bello materializa el sueño goetheano de una poesía virgen que nacerá en estas tierras, de una poesía que exaltará el triunfo de América sobre Europa, de la vida sobre la historia ajena y caduca. Obtenida la independencia, a los publicistas de las nuevas naciones le pareció aún más acentuado su estado de virginal pureza. Para ellos, criados en los esquemas de Rousseau, la ruptura del vínculo político con España se traducía en una especie de rescisión del contrato social, en un retorno a la inocencia primigenia. De esta juventud, aún más de esta pretendida infancia, Bello y luego los románticos deducen un gran porvenir. En términos negativos, implica, y vale la pena hacer la aclaración, en el registro antagónico, una insanable inmadurez y la impotencia de todo progreso, ¿no? Esto es importante señalarlo, cómo concebir la infancia de una nación, bueno, en términos literarios en general, implica esta doble vertiente, ¿no? No resulta forzado, en esta línea interpretativa, relacionar la impronta bellista con el epigrama que Goethe dedica a los Estados Unidos apenas un par de años después. Fíjense, la fecha es muy sugestivo, porque si vimos la locución, el inicio en el 23, esto es en el 27, estamos hablando muy cercanamente, ¿no? Y dice Goethe, tú, América, lo pasas mejor que nuestro viejo continente. Ni tienes castillos en ruinas, ni tienes basaltos. No te turban en lo interior, cuando es tiempo de vivir, las inútiles remembranzas, las contiendas vanas. Gozad vuestra hora con fortuna, y si dan en poetizar vuestros hijos, libre los helado propicio de fábulas de hidalgos, bandidos y fantasmas. Su contraste con la vieja y doliente Europa es total. En el plano geológico, los basaltos, ¿no? Pero también desde el punto de vista histórico. No tiene América residuos feudales ni rencores seculares. Claro, bueno, esto omite toda una serie de otras circunstancias que sí tenemos, ¿no? Pero bueno, eso según esta perspectiva no tenemos, ¿no?
Apenas falta decirlo. Las convenciones literarias europeas entablan una tensión de apariencia irresoluble con los ambientes americanos. Entre la tradición heredada tras la conquista y el mundo circundante que las creaciones locales tenían a la mano, se interpone un paisaje diferenciado y una mitología alterna. Las soluciones a este contraste entre forma y contenido, advierte Gerby siguiendo a los escritores estadounidenses de mediados del XIX, parece oscilar entre la adaptación del estilo al asunto y la atribución de dignidad clásica a la materia. Echeverría, como bello, exalta las bellezas naturales y las concibe superiores a los monumentos y a las ruinas medievales. 2. Esteban Echeverría, el poeta de la Segunda Revolución. En la primera de las dos lecturas que Esteban Echeverría realiza en el emblemático Salón Literario de 1837, establece una continuidad, o mejor, una sucesión entre la tiranía peninsular y la tiranía doméstica. Cito, degradación tanto más profunda e infame cuanto solo ha sido obra de nuestros propios extravíos, ¿no? Esto evidentemente es una alusión al autoritarismo rosista, ¿no? Del cual Echeverría, bueno, toda la generación termina siendo perseguida, toda la generación termina en el exilio. Echeverría en Montevideo, y buena parte de la generación, el mismo Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, en Chile, ¿no? Son como los dos polos de acción. Pero una cosa, el exilio es parte también de la misma reflexión, ¿no? El pensarse desde fuera. El balance sobre la situación postrevolucionaria y el estado actual de la cultura intelectual arroja un saldo negativo. En política se ha vuelto al punto de arranque. Nuestra literatura y nuestra filosofía están en embrión, dice. Nuestra legislación está informe y la educación del pueblo por empezar. En términos consonantes, en un estudio que dedicara a la reñida dupla clasicismo y romanticismo, que son los dos movimientos estéticos que por supuesto debatieron, ¿no? Cuál era el acorde para los tiempos, Echeverría traza un panorama esclarecido. Cito, el espíritu del siglo lleva hoy a todas las naciones a emanciparse, a gozar de la independencia, no solo política, sino filosófica y literaria, a vincular su gloria no solo en libertad, en riqueza y en poder, sino en el libre y espontáneo ejercicio de sus facultades morales y de consiguiente en la originalidad de sus artistas. Nosotros tenemos derecho para ambicionar lo mismo y nos hallamos en la mejor condición para hacerlo. Nuestra cultura empieza. Hemos sentido solo de rechazo el influjo del clasicismo. Quizá algunos lo profesan, pero sin séquito. Sin embargo, debemos, y aquí es donde me interesa detenerme, debemos antes de poner manos a la obra, saber a qué atenernos en materia de doctrinas literarias y profesar aquellas que sean más conformes a nuestra condición y estén a la altura de la ilustración del siglo y nos trillen el camino de una literatura fecunda y original. De este largo pasaje pueden glosarse varios elementos. La insistencia con el carácter naciente de nuestra cultura, la inoperancia del clasicismo y en cambio la pertinencia del romanticismo, en tanto que la poesía dentro del ideario es vehículo para la acción y promotora de un futuro libertario. Quisiera de todos modos detenerme en las premisas que conforman una política de escritura precisa y, claro, de lectura, ¿no? Estas líneas indican unas condiciones genéricas y un plan trazado con absoluta conciencia directiva. Noé Gittrick, justamente analizando las coordenadas del salón literario, acuña la noción de legitimidad, la cual define como la intención de algunos de imponer una literatura que suponen adecuada a la realidad según normas de reflexión ajenas o externas respecto de un desarrollo propio de la literatura misma. Pero la legitimidad no es capricho ni postura, sino una respuesta histórica. Ser independientes en política implicaba la necesidad de ser independientes en literatura, y eso obligaba a crear formas nuevas que, como no podía ser de otro modo,
debían extraerse del modelo que representaba mejor, de acuerdo con su análisis, la salida de esos designios, es decir, el modelo francés. Fue la evaluación y la reflexión previa la que impuso los derroteros propios de la nueva escritura, los tonos, las modalidades e incluso los temas. No se abandona el curso de la literatura a una continuidad espontánea o a un conjunto de modalidades preexistentes. Echeverría, junto con todo este grupo intelectual romántico, no está dispuesto a dejar correr la historia literaria sin más, sino que pretenden modelarla según unas premisas ciertas, dichas algunas veces, practicadas directamente otras. En 1834 apareció en Buenos Aires su libro Los Consuelos. En la famosa nota al volumen, Echeverría, que es citada bueno, en todos los trabajos que hablen de romanticismo hispanoamericano, Echeverría postula que la poesía nacional, para hacerlo, debía adquirir un vigor real y un predicamento, y para ello era preciso, cito, que aparezca revestida de un carácter propio y original, y que reflejando los colores de la naturaleza física que nos rodea, sea a la vez el cuadro vivo de nuestras costumbres y la expresión más elevada de nuestras ideas dominantes, de los sentimientos y pasiones que nacen del choque inmediato de nuestros sociales intereses, en cuya esfera se mueve nuestra cultura intelectual. La originalidad de la literatura americana debía radicar fundamentalmente en su visión de la naturaleza y en la creación de un nuevo lenguaje que pudiera representarla. El descubrimiento de la naturaleza como objeto estético operado por el romanticismo se superponía, dice Nicolás Rosa, a la recuperación de la tierra como propiedad nacional, ¿no? Esta soberanía política. Existe, como anticipamos, un esfuerzo persistente en la generación romántica. Y con esto cerramos, ¿no? El de alcanzar, incluso superar en el plano poético, la realidad histórica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Estuve anotando algunas cuestiones para el intercambio posterior, como hacemos habitualmente. Primero procedemos a las presentaciones de los invitados y las invitadas, y después hacemos ahí una ronda de intercambio en relación a eso, pero me anoté algunas cuestiones en relación a tu más que interesante presentación. Está aquí también Giovanna Buenahora Molina. Bienvenida, Giovanna. Giovanna es profesional en Lingüística y Literatura por la Universidad de Cartagena, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja sobre la relación entre cultura alimentaria, género y memoria en América Latina y mujeres escritoras en el Caribe hispano. La presentación que va a compartir con nosotros Giovanna tiene por título Dolores María Inay, Cuerpo y Nación en Colombia. Giovanna, la palabra es tuya. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el espacio la semana pasada, ¿no? Y ya quedé enganchada. Así que gracias por la invitación y por las gestiones de Alina, que creo que es la que nos ha hecho posible estar aquí hoy. Bueno, yo había mandado son 3 diapositivas, pero no hay problema, igual no era solamente para que vieran las carátulas de los libros. Yo estoy trabajando, bueno, en algunos momentos, porque ahorita por cuestiones laborales, como bien decías en la presentación, esto de ganarse la vida y veces nos saca y veces un poco de los asuntos que nos llenan de placer y que nos gusta escribir. Pero bueno, esta es una mirada a 3 novelas colombianas, 2 novelas del siglo XIX y una novela del siglo XXI. Una de esas novelas es María, de Jorge Isaac, del escritor vallecaucano. La otra novela es Dolores, cuadros de la vida de una mujer, de la escritora bogotana Soledad Costa de Samper. Estas 2 novelas se publican en 1867. Bueno, como ustedes saben, bueno, María es nuestra novela fundacional, es decir, el campo literario colombiano, la idea de una literatura nacional se funda con María de Jorge Isaac.
Y Afuera crece un mundo fue publicada en 2000, bueno, tiene una primera versión en 2015, es de una escritora vallecaucana, Adelaida Fernández de Ochoa. Las tres tienen protagonistas mujeres, María y Dolores pues tienen el nombre de sus protagonistas, y Afuera crece un mundo tiene el nombre de Naí, que es una mujer negra esclavizada que vive en el siglo XIX. La pregunta sería, bueno, ¿por qué escoger una novela del 2015? Lo que pasa es que María, de Jorge Isaacs, tiene un episodio dentro de su novela, un pasaje bastante, que en algunas versiones fue eliminado de la novela, que es la historia de Naí y Sinar. Naí en la obra de Jorge Isaacs se llama Feliciana, que es la nana de María, la protagonista. Si puedes poner las portadas nada más para que las vieran, solamente para eso. Esta novela que hace Adelaida Fernández de Ochoa, ya les voy a contar más adelante, es una respuesta muy directa. Estamos viendo el WhatsApp. Es una respuesta directa a la obra de Jorge Isaacs. Como les digo, hay un pasaje que incluyó Jorge Isaacs en su novela, que es la historia de Naí y Sinar. Naí y Sinar vienen del reino de Gambia, son traídos como esclavos, llegan hasta Jamaica y de allí son separados y ella ya viene embarazada de Sundiata, que en la obra de Jorge Isaacs se llama Juan Ángel, que es el paje de Efraín. Giovanna. Entonces, combino estas tres novelas para hablar sobre el tema de la forma, cómo fue asignado el papel de la mujer en la construcción nacional en Colombia, cómo se mira desde la literatura ese cuerpo de mujer, que además son tres mujeres diferentes, pero asignadas por la idea de la enfermedad, ¿no? De cuerpos ayectos. Entonces, bueno, digamos que la característica de la obra de Soledad Costa de Samper y de Adelaida Fernández de Ochoa es, a diferencia de la de Isaacs, es que en este caso las mujeres hablan, leen, escriben y contravienen el discurso que los hombres están diciendo sobre ellas, ¿no? Entonces, en este paso me parece interesante poder hacer la relación. Bueno, las dos novelas decimonónicas que trabajamos, que es María y Dolores, tienen una intención por construir una sociedad colombiana homogénea. Esta idea de construir la sociedad colombiana homogénea está basada en el discurso político del mestizaje, ¿no? Porque aunque Soledad Costa Samper es una escritora muy prolífica del siglo XIX, es, digamos, que cuando trabajamos sobre genealogías de escrituras de mujeres y de historiografía literaria femenina en la región, no se nos puede escapar Soledad Costa de Samper. Tuvo un periódico, bueno, hizo un montón de libros, pero a pesar de eso, pues efectivamente era una mujer de su tiempo y perteneciente a su clase social. Para ella la nación debía ser fundada a partir de las mujeres y hombres criollos blancos, ¿no? Su discurso está encaminado a que a las mujeres se les deje participar en la construcción de la nación y se les deje participar como mayores de edad y como personas que producen. Tienen todos unos discursos, por si les llama la atención, muy interesantes sobre cuál debía ser el papel de la mujer y la escritora en América Latina. Y unos alegatos que se unen con los de Gertrudis Gómez de Avellaneda en Cuba y con los de Clorinda Matos de Turner en Perú, diciendo que no es posible, las mujeres nunca vamos a poder aprender nada si no se nos enseña que hay otras mujeres que ya lo hicieron antes que a nosotras. Esto es lo que en palabras de teoría literaria feminista llamamos genealogías, ¿no? Ya ellas en el siglo XIX, cada una a su manera lo estaba diciendo. Entonces, María de Jorge Isaac, como les decía, fue hecha a la imprenta de José Benito Gaitán, se tiraron 800 ejemplares inicialmente, contó con el apoyo incondicional del grupo literario del Mosaico, que era donde se reunían los grandes escritores y pensadores de la época.
José María Vergara y Vergara, José Manuel Marroquín, Miguel Antonio Caro, Ricardo Carrasquilla, ¿no? Eran quienes estaban en este grupo, que era un grupo de intelectuales que funcionaba en la ciudad de Bogotá y en el que básicamente daba las directrices de la recién fundada literatura nacional. En Colombia todos quienes hemos pasado por la básica secundaria hemos leído Los amores de Efraín y María, no es un romance nacional. Quienes vivimos en el Valle del Cauca nos llevan a visitar el paraíso y hay gente que ha ido a buscar los restos de María. Hay todo también un mito sobre qué es la historia real de dos primos, ¿no? Entonces hay gente que se ha gastado la vida y el dinero buscando los restos de María. Esta novela, cuando llega el siglo XX, va a instituirse de lectura obligada en todos los planes de estudio. Lo que sucede con la lectura de la novela es que se hace una lectura conservadora en la que solamente nos hablan de la frustración del amor romántico que hay entre María y Efraín. A diferencia de las otras novelas fundacionales de América Latina, en la nuestra la protagonista muere de epilepsia, entonces es una mujer castigada todo el tiempo, desde muere su madre, muere el padre, la abandona, no le permiten casarse con Efraín cuando quiere y además se muere de epilepsia, ¿no? Eso es toda una tragedia lo que le pasa a María y como digo, a diferencia de los otros romances nacionales, el nuestro no se dan. Dice Doris Sommer y algunas personas que han hablado para el caso colombiano sobre el fracaso de la nación, que eso está puesto ahí en María de Jorge Isaac, ¿no? Nuestra incapacidad de poder tender puentes, lazos y articulaciones entre diferentes personas étnico-racializadas y en diferentes clases sociales, que María es un ejemplo del fracaso de nuestra nación. Hay todas unas teorías para el caso colombiano donde hablamos de que Colombia es un estado, mas no tiene unas identidades nacionales, sino más bien unas identidades regionales, y que a diferencia de otros estados nación latinoamericanos que surgen en el siglo XIX, que se afianzan en el siglo XIX, el nuestro no fue posible. Un poco eso retrata la obra de Jorge Isaacs. La novela de Soria Costa de Samper fue publicada primero como una novela de folletín. Después ella la publica en 1869 en una recopilación que llama Novelas y cuadros de la vida suramericana, que tiene la particularidad de que todas las protagonistas son mujeres. A todas les pasa algo malo, viven injusticia, la soledad, son castigadas por amar. Bueno, a todas les pasa algo muy, muy, muy terrible. Todas al final son dominadas por la estructura patriarcal y todas al final son obligadas a cumplir con el deber ser del bello sexo y del ángel del hogar que imperaba para las mujeres en el siglo XIX. La importancia de Soledad Costa de Samper es, bueno, una que contribuyó fundamentalmente a la estructuración no solo de la novela, sino del ensayo a nivel nacional, y que puso sobre la palestra pública para el siglo XIX los temas del deber ser y de la opresión que tenía la mujer criolla, blanca, insisto, para el siglo XIX. ¿Hay alguien por ahí con el micrófono abierto? Sí, sí, si por favor pudieran apagar los micrófonos porque si no se cruza con la voz de Giovanna. Muchas gracias. Bueno, y hacia grandes rasgos la novela de Adelaida Fernández de Ochoa primero se llamó La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que fue premio Casa de las Américas en 2015. 2 años después la va a publicar la editorial Planeta con el título Afuera crece un mundo. Pues yo he tenido algunas ocasiones de hablar con Adelaida y ella dice que por cuestión de marketing le cambiaron el nombre a la novela. Obviamente La hoguera lame mi piel con cariño de perros, mucho menos marketing que Afuera crece un mundo, ¿no? Adelaida Fernández de Ochoa, la escritora, hizo una tesis maravillosa
estudió la maestría en literatura colombiana en la Universidad del Valle y hace su tesis sobre presencia de la mujer negra en la novela colombiana, y de allí surge la idea de escribir esta novela. Es una directa contestación y un contradiscurso hacia Jorge Isaacs y hacia su figura, ¿no? Como eje central de nuestra literatura. Vale la pena decir que dos de las novelas que son parte de agua y que instauran paradigmas literarios en el país son vallecaucanas. Yo considero que la de Adelaida también lo hace, es decir, es la primera novela de una mujer, de una escritora afrocolombiana premiada, y la primera novela que tenemos donde hay una mujer negra hablando, ¿no? Que está hablando desde el yo. También dice mucho de nuestros ejercicios de historiografía literaria y de análisis y crítica literaria, el hecho de que el texto de Adelaida casi no se conozca. También tiene una novela muy hermosa que se llama Que me busquen en el río, del 2006, que es sobre la masacre perpetrada por los paramilitares en Trujillo, Valle del Cauca, y el año pasado sacó otra que se llama Toques de Son Colorá, que es la historia de Rosa, una bailarina modista de barrio en Cali, que relaciona la salsa con la violencia hacia las mujeres. Bueno, eso como para ponerles el contexto de que, muy rapidito, de qué se tratan las tres novelas. Bueno, en esta novela de Afuera crece un mundo, que nos va con... en María de Jorge Isaacs, Naí se llama Feliciana. Si alguno de ustedes la ha leído, ese es el personaje de Naí. En la novela de Adelaida, Naí se desnombra del nombre que le ha puesto el amo, y se llama Naí, y llama a su hijo Sundiata, que es el nombre que ella y Sinar le dieron cuando estaba embarazada. Esta novela es muy importante porque va a darle una vuelta a lo que nos había venido narrando Jorge Isaacs sobre los esclavizados en las haciendas azucareras del Valle del Cauca, sobre el proceso del cimarronaje y sobre la participación de los esclavizados y cimarrones en la Guerra de los Supremos, liderada por el general José María Obando, que es cuando se empieza a hablar de la abolición de la esclavitud y se empiezan en algunos esclavizados a hacer valer la libertad de vientres, que ya desde 1821 estaba instaurada. Entonces, la forma en que se han construido cada personaje dentro de las novelas, las tres son protagonistas. Por un lado tenemos a María de Jorge Isaacs, que es el territorio a colonizar, y por otro lado tenemos a Dolores y Naí, que es la voz del colonizado, la voz del subalterno, ¿no? María es una mujer objeto, construida para otros, que es simbólicamente asesinada, que es allí la muerte de María representa toda ruptura con cualquier pasado que no sea el pasado blanco y el pasado católico. En este sentido, María lleva la mancha de la madre, lleva la mancha de la religión y de la procedencia. María es hija del primo del padre de Jorge Isaacs, quien es un judío que no se quiso convertir, pero que no se convierte porque la madre de María no está de acuerdo con el catolicismo. Ellos viven en Jamaica y entonces la madre muere cuando ella tiene 3 años y entre lágrimas, lo cual es un mal augurio para la pobre María, el padre le pide, al padre Salomón le pide a Ibrahim, que es el padre de Isaac, que la bautice apenas llega al primer puerto, ¿no? Entonces María, dentro de la novela se va a estar recordando todo el tiempo que tiene la mancha de su madre, que a pesar de que ya fue bautizada, como no contó, digamos que con el aval de su madre, entonces la pobre está como maldita. Bueno, tan maldita está que se muere de epilepsia a los 15 años y no puede consumar el amor con Efraín. Esta mancha de la madre que tiene María es la misma mancha que va a tener Naí.
y la misma mancha que va a tener Dolores. Es decir, hay dentro del ejercicio del cuerpo femenino narrado a partir de estas novelas de construcción nacional, las mujeres tienen un papel fundamental y es producir hijos para la nación, deben engendrar los hijos para la nación. Ninguna de estas tres mujeres puede engendrar los hijos para la nación. Por esta razón sus cuerpos están enfermos, por eso tienen la mancha de la madre, María como judía. Vuelvo, insisto, quienes han leído la novela, por ejemplo, se darán cuenta que nunca nos describen físicamente cómo es María, siempre hay una descripción de su ropa, de su espíritu, pero nunca nos dicen, suponemos que es una chica linda, pero nunca, ni siquiera nos dicen de qué color eran sus trenzas, ¿no? Frente a eso se ha creado todo un mito en que creemos que las trenzas son de color negro, pero en realidad no sabemos en realidad cómo era María. Esta mancha de la madre, que se relaciona con la mancha de la procedencia, es lo que hace que en las dos novelas, en Dolores y María, no se dé la posibilidad amorosa, ¿no? Dolores sufre de lepra, que era una enfermedad muy rara para una mujer en el siglo XIX. María es epiléptica y Naí es esclavizada. ¿No? Ninguna de las tres cumple con el parámetro de ser mujeres que pueden engendrar hijos para la nación. Es decir, las tres están por fuera de ese esquema nacional, no nos sirven para la nación. Pero además de que no pueden engendrar hijos para la nación, porque tienen cuerpos enfermos, pues en el caso de Dolores y Naí, además leen, escriben y quieren hacer parte de la vida pública, ¿no? Lo que les suma mayores problemas dentro de ese esquema del bello sexo y del ángel del hogar que se instaura con los nacientes estados latinoamericanos, en el que la mujer debe cumplir, además de la función de engendrar hijos para la nación, debe cumplir además con la función de resguardar los símbolos, y esos símbolos se resguardan dentro de la familia. Esos símbolos se resguardan dentro del cuidado que debe hacer a partir de los temas de higiene, a partir de el cuidado de la moral. Entonces, ninguna de estas tres mujeres cumple con ninguno de esos requisitos. Por eso insisto, es que es muy interesante y es muy importante las lecturas que se han hecho posteriores quiero decir, de los años 90 hacia acá, sobre María de Jorge Isaac, ¿no? Dejarla de ver como un drama romántico y empezar a verla como un anuncio del fracaso de nuestra Constitución como Estado-Nación. En el caso de Dolores, Dolores sufre de lepra. El padre es un hombre leproso, pero lo que llama la atención es que esta no es una enfermedad que le dé a las mujeres en el siglo XIX, ¿no? Es decir, es muy raro de encontrar, porque la lepra es una enfermedad que deforma, ¿no? Que te afea. La idea era que también si te daba alguna enfermedad, ¿no? En las novelas, las mujeres pueden sufrir de epilepsia o de algunos desmayos, de histeria, pero lepra no, porque la lepra implica el desmembramiento. Dolores, en este caso, tiene que ir viendo y encerrarse y ocultarse, pero este encerramiento y este ocultamiento que tiene Dolores por el sufrimiento de la lepra la lleva entonces a escribir un diario, que es lo mismo que le pasa a Naí, ¿no? Naí tampoco es un cuerpo que pueda engendrar hijos para la nación. Naí tampoco es un cuerpo que proteja, en el que se puedan condensar los valores de la nación, no solamente porque es una mujer, sino porque además es una mujer negra, y porque es una mujer negra que además lee, escribe, que está en las reuniones de los cimarrones, que maneja una hacienda. El amo la deja manejar la hacienda, una de las pequeñas haciendas, porque confía mucho en ella y porque ha estado cuidando a la hija desde los 3 años, pero además, pues bueno, Naí no puede instaurar una familia. Es decir, dentro del imaginario del siglo XIX colombiano, una mujer negra, esclavizada o cimarrona, efectivamente no es una mujer con la que pueda proteger los valores de la nación. Entonces, lo interesante es que estas tres novelas,
que se erigen como paradigmas nacionales, en las 3 novelas que se erigen como paradigmas nacionales, muy interesantes en el tema del contradiscurso, muy interesante en cómo, por ejemplo, se ponen los elementos de la naturaleza. En las 3, las mujeres están por fuera de la construcción nacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay unas cosas que hay veces uno no puede aventurar en las explicaciones, ¿no? Pero sí dice muchísimo que en nuestras obras paradigmáticas, en las obras paradigmáticas de la literatura nacional colombiana, las mujeres siempre estén por fuera. Es decir, ni siquiera se puedan presentar como mujeres sumisas que quepan en la construcción nacional, ¿no? Como se hacen en otros espacios. Para el caso de Dolores en algún momento dice que ella no hace parte de esos héroes de la revolución, ¿no? Que ella nunca va a poder, estar como su primo Pedro. Entonces, todo el tiempo en el texto de Soledad Costa de Samper está esta contraposición a por ser una mujer estoy enferma, por ser una mujer no puedo hablar, por ser una mujer no puedo escribir, por ser una mujer no me puedo nombrar, ¿no? Este va a ser un ejercicio constante dentro de la novela de Soledad Costa. En el texto de Jorge Sáenz ni siquiera escuchamos a María, ¿no? María nunca la oímos. O sea, no sabemos qué piensa María, no sabemos que simplemente tiene la mancha de la madre, que está enferma, que el padre no quiere que Efraín se case con ella porque los va a arrastrar a la ruina, que no es la mujer más adecuada para él, y que aunque la han criado desde pequeñita, pues no ocupa el mismo lugar de las hermanas de Efraín, ni ocupa el mismo lugar social que las otras mujeres de la casa grande. Esto se evidencia porque María cocina, porque María sirve, porque María tiene que preparar los baños para los hombres de la casa, es decir, hace oficios que no le corresponderían como una señorita criolla de élite burguesa de ese momento, ¿no? En algunos casos se ha aludido al origen de María, al origen judío, y en algunos otros casos, como les digo, son interpretaciones que se han hecho de las lecturas, se alude al carácter mestizo de María, ¿no? Para enfatizar este asunto de la separación entre criollas y mestizas. Es también bien interesante que la novela de Isaac, todos los romances que sí se dan es entre personas iguales, es decir, todos los que tienen condiciones de clase y condiciones raciales similares sí pueden estar juntos. Esos sí se casan, esos sí viven felices, esos sí tienen relaciones que dan frutos, ¿no? Pero sabemos que por estratificación pues tampoco hacen parte del discurso nacional homogéneo, ni tampoco la libertad se aplica para ellos. Pero es interesante ver eso en la novela de Jorge Isaacs. Las personas que son diferentes no pueden estar juntas. Es un poco lo que uno podría mirar dentro del espacio, y los hombres de élite, los hombres criollos blancos, no hacen ningún esfuerzo por salvar esas barreras, y simplemente tienen amores románticos, como el caso de de Efraín, o hacen uso de los cuerpos de las otras mujeres, como el caso del padre de Efraín con Naí, ¿no? Bueno, otro asunto importante es la relación entre palabra y escritura. Hay dos asuntos que a mí me interesan mucho de esta relación, pensados en perspectiva histórica, y es que Dolores y Naí escriben diarios, ¿no? Las dos escriben diarios para contravenir los discursos que los hombres han estado escribiendo sobre ellas. En Dolores, la primera parte de la novela está narrada por Pedro, está narrada en primera persona por Pedro, el primo, ¿no? Que nos cuenta su vida y nos cuenta la enfermedad de Dolores, ¿no? Para él este es un asunto doloroso, bueno, él la minimiza todo el tiempo, dice que pobrecita, ¿no? En la segunda parte interrumpe la voz de Dolores, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo esta mujer, que en un primer momento se nos ha presentado como una
una pobre mujer, como, bueno, que causa mucho dolor en realidad cuando lees esa primera parte, ¿no? En la segunda parte, cuando entra la voz de Dolores, entonces nos encontramos con una mujer que dice que gracias a su enfermedad ha empezado a escribir. Una mujer que dice que tiene mucho dolor por las flores que están encerradas en sitio aislado y sin esperanza de salir, que cómo se van hundiendo poco a poco y muy a pesar de ellas, esas flores, está haciendo una alegoría a las mujeres. En esa segunda parte entonces nos encontramos a una Dolores que está criticando a Dios, que está criticando el discurso religioso y nos dice que si hubiera pasado menos tiempo leyendo la Biblia y más tiempo leyendo textos filosóficos, pues mejor le estuviera yendo en la vida, que se hubiera dedicado a pensar menos en amores y entonces hubiera podido hacer el trabajo intelectual. Dice ella, a veces me propongo estudiar, leer, aprender para hacer algo, dedicarme al trabajo intelectual. Así me olvidaría mi situación. Procuro huir de mí misma, pero siempre el pensamiento me persigue. Y como dice un autor, y siempre el pensamiento me persigue, perdón. Esto es una constante en esa segunda y tercera parte, ¿no? Entonces, es muy importante ver este primer relato donde nos describe a una mujer enferma, abatida por la pena, triste, que ha perdido todo lo que tenía, ha perdido su posición social, ha perdido el matrimonio que iba a tener, ha perdido al hombre que ama, y en la segunda parte y tercera tenemos a una Dolores diciéndonos, sí, estoy enferma, pero pues esta enfermedad está bien, porque si no yo seguiría pensando que el matrimonio era mi única opción, que era lo único que me podía hacer feliz, seguiría pensando que el amor es lo único que nos sirve a las mujeres y seguiría pensando que en la religión está todo. Le escribe a su tía varias cartas diciéndole que Dios es injusto, ¿no? Que Dios no protege a las personas que se portan bien, ¿no? Y en ese sentido también es un quiebre porque no encontramos ese tipo de discursos enarbolados por mujeres en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y en otros apartados, Dolores nos dice que miren esos hombres que solo se pasan entre las bebidas, que se dedican a la política y no son éticos, que van por ahí ufanándose de lo que son, mientras que las mujeres que están en sus casas, que están bordando, que están tejiendo, que están ocupándose de la familia, entonces no son tenidas en cuenta, no son cuidadas, no son amadas. La novela tiene una fuerte crítica a la doble moral cristiana, ¿no? O sea, tiene una muy fuerte crítica desde el discurso que pone de Dolores, pero también de lo que se lee entre los bordes, porque Dolores cree que el Estado-nación debe conformarse solo con las mujeres y los hombres criollos, ¿no? Ahí, es decir, esto es ¿no? Por un lado, nosotras las mujeres deberíamos estar ahí, deberíamos leer más filosofía, no solamente tenemos que ser esposas y madres, ¿no? Pero por el otro lado, esa entrada al Estado-nación solo nos corresponde a los criollos, ¿no? En varios apartados Dolores critica a Basilio. Basilio es un hombre mestizo que estudió, que se ha hecho, fue a estudiar a Francia, que sabe varios idiomas, que sabe escribir, pero supuestamente por ser mestizo tiene un carácter moral y ético bajo, entonces no se le permite hacer política y termina la novela como un hombre de baja condición. Ya Giovanna, apelo a tu capacidad de síntesis. Sí, por el otro lado, ya para cerrar, en el caso de Naí escribe en hojas de maíz junto al fogón, y esto es bastante importante. Y todo el tiempo, ustedes si leen la novela de Afuera crece un mundo, lo que se van a encontrar es que muchos pasajes que están en la obra de Jorge Isaacs los reescribe Adelaida, pero desde la mirada de Naí de Sundiata, ¿no? Esto es claramente un ejercicio, un contradiscurso, esto es claramente poner de igual a igual la voz de una mujer negra esclavizada del siglo XIX con la voz del escritor blanco del siglo XIX, ¿no? Si para Isaacs el pasaje es exótico, para Adelaida Fernández una selva,
donde los cimarrones pueden ser libres, pero también se los tragan, ¿no? Para cerrar, lo que quiero mostrar es que la construcción del Estado-Nación en Colombia y la inserción de los cuerpos de las mujeres y de la representación de lo femenino, si la miramos en esa mirada transhistórica, si la miramos desde ese ejercicio literario que se ha venido construyendo, nos permite explicar, uno, por un lado, la tesis del fracaso de la nación. Dos, por qué ciertas mujeres no hacen parte de ese discurso nacional, porque no pueden engendrar hijos para la nación, porque no pueden sostener ni proteger los ideales de la nación. Y tres, es que la opresión de género, la opresión racial se ha seguido manteniendo en la representación literaria colombiana, ¿no? Es como si a veces sintiéramos que no hemos cambiado de siglo en esos ejercicios de representación. Eso, con eso termino. Gracias. Giovanna, muchas gracias por tu presentación, una extraordinaria síntesis de varias cuestiones, complejas. Me quedé entre mis anotaciones algo sobre el simbolismo de la lepra como la marca de la impureza, ¿no? Pero los comentarios los reservamos para la ronda. Luego de la presentación de Antonio Herrada Hidalgo. ¿Está Antonio aquí? ¿Y me oyen? Ahí tiene. Bienvenido, Antonio. Antonio es licenciado en Geografía por la Universidad de La Habana, máster en Desarrollo Social por la Universidad de La Habana, es poeta y es profesor de Flaxo Cuba, Universidad de La Habana. Ha sido galardonado con el premio Calendario y la beca Dador del Instituto Cubano del Libro, entre otros reconocimientos. La presentación de Antonio tiene por título Poesía y reinterpretación, las semillas invasoras de la historia. Es un título provocativo. Antonio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Dani. Agradezco a todos por la invitación, especialmente a Adrián, que es también colega de la Asociación de Jóvenes Escritores y Artistas Cubanos Hermanos Ahí, donde nos conocimos, y que me ha invitado de acá después del excelente programa anterior, donde compartió Padura. Fue una conspiración que soñamos juntos y que, bueno, se concretó en el encuentro pasado. Empezar diciéndoles que, en mi caso, no soy especialista ni en temas de literatura, ni en temas de historia, desde el punto de vista académico. Soy más bien un escritor, un poeta, y un aficionado a la historia desde mis tiempos escolares, lo cual se ha visto reflejado en mi literatura, que es quizás lo que centrará mi presentación de hoy, también insertándose en varias corrientes, sobre todo poéticas, que se han venido desarrollando en Cuba en los últimos años. Hay una relación intrínseca, ustedes han comentado acá, creo que ha sido muy bien curada el desarrollo de nuestras presentaciones. Pues comenzamos con un tema sobre la historia natural, después pasamos a estas dos novelas del siglo XIX y esta novela del 2015. Y mi presentación, bueno, va a tocar aspectos relacionados con los tres aspectos, con las dos presentaciones anteriores. En mi caso, bueno, ya comentaba Dani, yo soy licenciado en Geografía, fue una carrera que escogí por vocación, quizás arrastrado por esa corriente que todavía influye mucho en la formación académica y escolar de muchos estudiantes, de darle valor a la ciencia, quizás por eso a la ciencia dura, la ciencia natural, la ciencia exacta, quizás por eso no terminé siendo historiador, aunque ya era aficionado de la historia desde aquel tiempo. Y ya escribía poemas también. Por tanto, en mis estudios universitarios, además de disfrutar, bueno, la carrera que había escogido por vocación, me veía en una incertidumbre muy grande, que era la de cómo abordar el conocimiento que había adquirido desde antes en temas históricos, y que en el caso de Cuba había tenido, si no hay una historia reciente de la relación de la literatura y la poesía en Cuba con la historia, sino hay una relación que se ha potenciado sobre todo con el triunfo de la revolución, pero que ha comenzado, por decirlo de algún modo, a tomar otras líneas a partir de la década de los 90, con la profunda crisis económica
que enfrentó el país, y que comienza a hacer reinterpretaciones, como les decía anteriormente, y no simplemente hacer un documento histórico, un documento de compañía para los procesos sociales que se estaban desarrollando en el país. Pasa una cosa muy curiosa en esta década, mientras la narrativa comienza a abordar pues, las dificultades sociales que existían en la sociedad, la poesía se encierra hacia un culteranismo y hacia posiciones quizás más herméticas, y viene a florecer ya más abocada a cuestiones sociales en la década de los 2000, con un grupo de libros que se publican y de autores que comienzan incluso a volver al siglo XIX, a la voz y a los principales personajes, y a poetizarlos. En mi caso en particular, voy a hablarles de dos libros, pero fundamentalmente de este que les presento acá en pantalla, que se llama Plantas Invasoras. Es un libro que concebí mientras estudiaba una de las asignaturas interesantes de la carrera, que era la biogeografía, que es la historia de la distribución de los seres vivos, los animales, las plantas por la superficie terrestre. Y nos llamaba mucho la atención, acá en La Habana, por las características del movimiento estudiantil, pues se celebra un grupo importante de marchas, peregrinaciones, que conmemoran situaciones históricas que se dieron en nuestro pasado. Una de ellas, quizás una de las más relevantes, es pues una marcha que se hace hacia un sitio donde fueron fusilados 8 estudiantes de medicina en el año 1871, un triste suceso histórico que marca nuestra relación con el colonialismo. También fue muy recientemente llevado al cine por la relevancia de este hecho histórico en el año 2018 con una película que se llama Inocencia, que podrán quizás encontrar. Y es muy interesante porque el monumento que guarda, sí, que conmemora este crimen, es el resguardo de un fragmento de pared donde fueron fusilados estos estudiantes. Eran estudiantes de medicina acusados de profanar una tumba en un cementerio cercano que se encontraba a la cárcel, a esta propia cárcel. Es interesante el hallazgo que hicimos allí en varias caminatas que hacíamos por la zona, pues ustedes habrán oído, quizás, supongo que sí, que José Martí en el año 1891 da un famoso discurso nombrado Los Pinos Nuevos, precisamente refiriéndose a los 20 años de este cruel asesinato de estos 8 estudiantes, y sitúa la figura del pino, yo creo que para siempre, como el símbolo de la juventud en Cuba, el pino nuevo. Hay incluso un premio literario muy importante que se llama así. Sin embargo, desde los estudios de la biografía nos percatamos que allí, en ese lugar, había un monumento donde se representaban 8 árboles, es decir, hay 8 árboles creciendo, rodeando esa pared, y esos árboles no eran pinos. Voy a leer un fragmento que da inicio al libro, que dice: 20 años después de que 8 estudiantes de medicina fueran fusilados en La Habana, víctimas del colonialismo español, José Martí dictaba en los Estados Unidos su famoso discurso Los Pinos Nuevos, asentando un símbolo eterno para la juventud cubana. En el monumento que resguarda las huellas del crimen hay sembrados 8 árboles, no son pinos. Es un árbol que es una planta invasora, y de ahí viene el título del libro. Y este descubrimiento, podemos decirle botánico, me sirvió como metáfora para hablar de las complejidades actuales de la juventud cubana y de los hallazgos históricos relacionados con la cercanía a este sitio. Justo frente al sitio hay una estatua a un poeta también de la colonia, Juan Clemente Cenea, que también fue fusilado, y también guarda relación con dos poetas famosos de la colonia cubana. El poeta Gabriel de la Concepción Valdés Plácido fue fusilado en Matanzas también en el siglo XIX. Y a escasos 200 metros del monumento, la casa natal de uno de nuestros más importantes poetas también del siglo XIX, Julián del Casal. A través de todas estas ficciones, y de las ficciones también relacionadas con el mundo, el libro está dividido en 2 secciones: el mundo de la botánica, el mundo de las plantas invasoras, el mundo de los grandes descubrimientos. Ahí comienzan a desarrollarse, bueno, algunos de los textos de este libro. Este libro me trajo muchas alegrías porque
ganó este premio que les comentaba, el premio Calendario, que es un premio que se otorga en Cuba a jóvenes escritores menores de 35 años, y que 3 años después gana un premio extraordinario que se da en se organizó en el 30 Festival de Poesía de Medellín, Colombia, y que fue tronchado por la pandemia. Pues fue justo en el año de la pandemia, cuando iba a regresar a Medellín, ya había estado en Bogotá un tiempo anterior, pues no pudo ser. Lo que me llama la atención de esta corriente, por decirlo de algún modo, donde quizás yo me vengo a insertar como uno de los más jóvenes escritores, es como en Cuba en los últimos años han emergido un grupo de narrativas muy interesantes en el campo de la poesía, que incluso yo diría que pueden ser los antecedentes culturales de algunas de las problemáticas que estamos viviendo hoy en día, que ustedes deben conocer. Hay un destacadísimo escritor, Ezra Pound, que decía que los poetas eran los manómetros y los anemómetros de las sociedades, permitían medir la presión y la velocidad de los vientos, y esto uno lo puede rastrear dentro de la literatura cubana más reciente, en autores como Lecna Rodríguez Iglesias, como Oscar Cruz, José Ramón Sánchez, un escritor muy conocido, muy joven también, Sergio García Zamora, que son escritores que han tomado grandes mitos de la historia cubana y los han reinterpretado en variadas. Por ejemplo, el mito del Mambí se ha llevado mucho se ha reinterpretado mucho en un lenguaje quizás muy coloquial, muy cercano a lo que consumen amplios segmentos de población, y quizás esto sea uno de los puntos distintivos también. Tomando también este camino del acercamiento a nuestra historia, a la imagen del símbolo y de lo que... Y colegas, ¿me escuchan? Ahí está, perfectamente, Antonio, bienvenido nuevamente. Sí, disculpen, parece que fue un corte de conexión momentáneo. Pues nada, les decía, terminando mi formación, me acerqué, sí, me llama mucho la atención, vamos a llamarle una coincidencia histórica, por decir de algún modo, que luego de asumir este libro, bueno, yo seguí por el camino de la historia, pues me interesa como autor desarrollarla, sobre todo relacionada con la literatura, y exploré otros caminos muy relacionados con Moreno Frajinal y con otros grandes historiadores cubanos que me imagino que de los cuales se haya comentado acá. En otro libro que también les voy a comentar muy brevemente, que es un libro que se llama Líneas de Exportación. Es un libro que trata sobre la historia económica de los productos que Cuba ha exportado, que ha realizado y que ha marcado nuestra historia, a través fundamentalmente de el azúcar, que es quizás el producto insignia de nuestra economía en todo el siglo XIX y anteriormente, del tabaco, que también se convirtió como una marca de Cuba, y en el ron, que es también una de nuestras grandes producciones. Fue muy interesante el acercamiento el llegar a estas definiciones, pues lo hice en principio el interés fue por el azúcar, porque acá por situaciones económicas que se han dado en los últimos 20 años ha sido casi eliminada la industria azucarera, y eso ha generado, por decirlo de algún modo, un trauma nacional, sobre todo nosotros los más jóvenes, que apenas tenemos memoria sobre ese tema. Y coincidió también con varios viajes que hice a varios continentes que me empezaron, sí, me dieron la pauta para reflexionar sobre el lugar de un país como Cuba en el mundo, sobre la identidad, sobre el tema de los clichés y las, por decirlo de algún modo, la idea que tienen sobre la cubanía, sobre los estereotipos sobre nuestro país en el mundo. Y nada, comencé entonces a asumir ese proyecto que ya fue terminado también y que recibió uno de los reconocimientos que comentaba, que le comentaba anteriormente, que es la beca Dador del Instituto Cubano del Libro, y que incluso en uno de mis viajes a Bogotá
pues probé que realmente interesaba este acercamiento literario, por decirlo de algún modo, a estos tres productos. Yo creo que voy a cerrar mi intervención leyendo un poema de cada uno de estos libros para ponerle el toque literario a este encuentro. Este es de Plantas Invasoras, el libro primero que le comenté, y se llama Palabras de Desambiguación. Dice: disparar a una pared no es inútil, sobre todo si ante la pared hay un hombre esperando ser atravesado. Algo más pequeño que los ojos puede cruzar su cuerpo y deshabilitarlo. Ser el árbol que todos anhelan es inútil, llamarse siempre verde y perder unas hojas en otoño es mejor. Preferible llevar en el nombre una mentira, tener hojas en forma de agujas, crecer sobre los 30 metros. Es inútil nombrar trópico a 2 líneas que no existen. Preferible ser el árbol de la tristeza, que te confundan con otro. Vivir en suelos marginales donde no crece madera dura, que te adoren como leña, como si semilla sirviera para avivar el fuego, como si no hubiera otro destino frente al mar, otra forma de morir. Y voy a cerrar con este texto de Líneas de Exportación, que es el que le da título al cuaderno. Dice: ¿a qué viene un país al mundo? Como un organismo vivo, el país alimentándose. Una continua relación con el medio asegura la supervivencia. Enviarlas hacia afuera para garantizar que funcione adentro. La vida dispuesta al intercambio. No salirse de la línea que otros dibujaron por nosotros. La obstinación de los conquistadores versus la obstinación de los conquistados. Manos que se retiran disminuyendo el grosor mientras otras se incorporan. La línea principal y la línea subyacente. Modular el apetito del agricultor para no descarrilarse. La línea del tren antes que en la metrópoli, llenando barcos para la metrópoli. Permanecer en el mapa como una Sugar Island, aunque el perfil exportador se nos desborde. Tabaco en boca de los aborígenes frente a los colonizadores. Locas de caña traídas por Colón en su segundo viaje. Aguardiente como distracción en las noches tropicales. Poco ha cambiado desde entonces. Busco mi lugar en esa línea. No tuerzo tabaco. Nunca he cortado caña. El ron es una formulación desconocida. No estoy llevando el país a ningún lado. Muchas gracias. Extraordinario final, Antonio. Muchas gracias por compartir con nosotros la lectura de tus poemas. Estimados compañeros y compañeras, la jornada sigue con un intercambio de preguntas, comentarios. Queda el micrófono abierto para quien quiera intervenir. Este es el momento. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta, un comentario? Por supuesto. Bueno, quería preguntarte, Yoba, por esta cuestión, bueno, primero, qué lindo esto de la reescritura desde el siglo XXI al siglo XIX. Creo que es un ejercicio fundamental, ¿no? De las nuevas escrituras, esto de estos resquicios que se abren, ¿no? Porque finalmente son historias que en el caso de María son historias no principales, ¿no? Y que abren la posibilidad a seguir narrando y poder seguir haciendo literatura y reescribiendo el siglo XIX. Creo que es una práctica muy necesaria, ¿no? Entonces, bueno, eso como lo expusiste en tu presentación quedó muy clara la implicancia política incluso que tiene. Pero cuando hablabas de que ahí escriben hojas de maíz y también hablabas de las lecturas de Dolores, ¿no? De esto de salirse de sí mismo, de sí misma, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso, porque también en las novelas del siglo XIX siempre aparece como una serie de lecturas, ¿no? Y cómo esa serie de lecturas parecieran en otras novelas de Hispanoamérica habilitar algunos espacios, ¿no? Como si la lectura fuera
En algunos casos esto, no sé, bueno, no sé cómo sean en los casos, cómo lo veas vos, ¿no? Pero porque en otros casos también es una zona de peligro. O sea, una mujer que lee en el siglo XIX es una mujer peligrosa que termina siendo o puta o loca, ¿no? O sea, como que parece ser que la lectura te lleva en el siglo XIX a esos extremos, ¿no? Entonces, si se veías que sucedía algo de esto a partir de las lecturas en las novelas que analizar. ¿Contesto ya? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Bueno, yo lo pondría en tres planos. Uno, efectivamente una prescripción, una normatividad de lo que deben leer las mujeres. Cuando uno mira la historia de la educación para las mujeres en el siglo XIX, después de las gestas independentistas, casi todos nuestros países, no me atrevo a decir en todos porque no he revisado, hay una prescripción de lo que debían leer las mujeres. Por ejemplo, había un texto de una escritora española que era María del Pilar Sinués, ¿no? En Cartagena, cuando uno hace esa revisión en Colombia, se las mandan a leer, que resulta que María del Pilar Sinués es el seudónimo de un hombre. Hay varios textos que todos tienen que ver con la mujer casada, además. En la prensa de la época, para el caso del Caribe, hay muchos cuentos, o sea, muchos textos y cuadros de costumbre que hablan de los peligros de las bachilleras, que son las mujeres que leen y que quieren estudiar, ¿no? De hecho, en la novela esta de Dolores, una de las primas, una enamorada que tiene Pedro, la deja porque es una bachillera, porque ella quiere leer y quiere estudiar, entonces él, pues obviamente con una mujer así no se va a casar. Entonces, sí hay una prescripción de los textos que debían leer las mujeres. Por otro lado están estas protagonistas de las obras, generalmente escritas por mujeres, que te están diciendo, pues sí, eso, pero eso no es todo lo que me gusta y también me voy a leer otras cosas, ¿no? Generalmente esas que deciden leer otras cosas les da lepra, pertenecen a los márgenes sociales, se mueren, se enloquecen o no las aman, ¿no? Que es también una manera de castigo. Y por el otro lado están las escritoras, y yo mencionaría aquí a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Clorinda Matos de Turner y a Soledad Costa de Samper, que tienen unos discursos súper fuertes sobre la necesidad de que las niñas lean. Es decir, ¿cómo vamos a tener mujeres ilustradas y mujeres que participen en la nación si no leen, si ustedes no las quieren educar? O sea, si las mujeres solo están leyendo la Biblia y solo están leyendo esos libros de economía doméstica, pues no vamos a avanzar como nación. O sea, hay un texto más maravilloso de Gertrudis Gómez de Avellaneda que dice los barbudos de la ciencia. Y entonces ella dice, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres para hacer ciencia? Pues que ellos tienen barba y nosotras no. Y en un tono muy irónico dice, pues nos va a tocar pegarnos pelos en las barbas para ver si nos dejan entrar a las grandes academias, porque es lo único que nos diferencia, ¿no? Entonces sí hay una, pero por ejemplo Clorinda Matos de Turner, cuando escribe Ave sin nido, que es la primera novela indigenista, que la novela dice todos los aprobios que hacen los curas y terratenientes y la cantidad de violaciones que están haciendo mujeres indígenas, pues termina encerrada en un manicomio, ¿no? A Gertrudis pues apenas creo que hasta el siglo XX es que la meten en la Real Academia de la Lengua, o sea, le quitan, no la dejan entrar, o sea, hay un reconocimiento póstumo y una disculpa, pero, ¿no? Y a Soledad Costa de Samper se le reconoce como una gran escritora y eso, pero más por su esposo y por su padre que por ella, ¿no? Entonces, al final de cuentas, bueno, Clorinda termina pobre, metida en un sanatorio, a Gertrudis no la dejan ocupar los cargos que le habían dicho y a Soledad también ahí hay que reconocer el trabajo de Montserrat Ordóñez y Carolina Alzate, que se han encargado de visibilizárnosla y hacérnosla conocer, pero pues leer era peligroso y sigue siendo peligroso, ¿no? Tampoco es que a nosotras nos vaya muy bien con la lectura y la escritura en nuestros espacios, ¿no? No es que haya cambiado mucho algunas cosas. No sé si eso contesta, Lupe.
Sí, yo absolutamente, no, y estoy de acuerdo con toda esta lectura que haces y creo que está buenísimo esto de traerla también a Gertrudis porque ella fue bueno, sufrió en carne propia esta cuestión de ser una mujer escritora y también fue una gran batalladora por el acceso a la educación, ¿no? Bueno, y a la lectura. Sí, sí, muchas gracias, Yoba. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna intervención de los compañeros y compañeras presentes? Sí, yo quería... ¿Se escucha? Bajito. Ah, bajito. ¿Y ahora? Ahí se escucha. Ahí se escucha bien. Sí. Quería hacer algunas preguntas a Antonio, al muchacho de Cuba, al escritor, que si nos podía recomendar poetas, mujeres y hombres, y no binarios, de los 2000 para acá, si nos puede mencionar, sugerir algunos. Y a Lupe, que en la presentación se mencionó que es codirectora de una editorial sobre historia, no, sobre literatura de mujeres. ¿Es así? ¿O es en general? Entendí que como la línea de Lupe, de su editora, era mujeres y cómo eso se cruzaba con lo que exponía Joana. Si sentía esos sesgos, o cómo el trabajo de reconformación, ¿no? de literatura del siglo XIX y tal se podía asomar sobre los sesgos que estaba planteando Joana. No sé si fui clara. Bueno, hay una pregunta para Antonio. Sí, Antonio. Sí, no sé si oí bien. Me pedía recomendación sobre poetas jóvenes. La última parte no la oí. Del 2000 para acá, pero... Del 2000 para aquí. Ajá. Pero me hizo alguna precisión. Entendí algo de no binario, pero no pude oír. Estaba muy bajo el teléfono en el momento. No. Era poetas de hombres, mujeres. Y me quedé ahí y dije, bueno, y personas no binarias. Ya. Perfecto. Bueno, yo creo que hay una generación que pueden perseguir. Yo soy un poco más joven. Una generación que se hizo llamar la generación cero, que es quizás una de las generaciones ahora con más fuerza emergente. Son los nacidos entre los años 75 y 80 y finales de los 80, hasta el 86, por ahí creo que es uno de los autores más relevantes, que tiene voces muy importantes, muy potentes, algunos conocidos en América Latina. Podría mencionar a Oscar Cruz, santiaguero, a Sergio García Zamora, que es creo que el más internacionalizado por cantidad de premios que ha ganado en varios países. Hay otra poeta muy conocida que vive en Estados Unidos, que se llama Leina Rodríguez Iglesias, no solo poeta, novelista, escritora para niños. Hay otra escritora, estoy hablando como de los más canónicos dentro de este grupo relativamente joven, que se llama Jamila Medina, pero en esencia pueden localizar esta generación cero. Tiene varias antologías que sitúan unos 10 a 15 escritores como dentro de un canon, podríamos decirle, que sería más bien una escritura, por decirlo de algún modo, de enfrentamiento o de golpes duros, como algunos de ellos le han querido llamar. Incluso hay una antología muy curiosa que hizo Oscar Cruz, que se llama The Cuban Team, los 11 poetas cubanos, que junta a dos generaciones, la de los 90 y esta que es más de los 2000, pero la explosión de editoriales y publicaciones en Cuba hace que sea bastante prolija, así que pueden buscar, porque en los años 2000 se dio un suceso editorial acá, un boom editorial, así que hay muchísimos escritores muy interesantes, que no son solo estos que les he mencionado. Gracias, Antonio. Hay una pregunta también de Alina hacia Guadalupe y después había pedido la palabra Adrián.
Eh, porque es... Perdón. no, no, adelante, Adrián, adelante. No, es que es un segundo y pierdo el hilo. Justo hoy, en la misma tónica de lo que hablaba Antonio, justo hoy salió en Cuba una entrevista a Mela Echeverría, que no es poeta, pero es novelista y pertenece a esta generación cero, y un poco en esa entrevista que yo leí, digamos, 15 minutos antes de entrar al encuentro, en esa entrevista Mel narra cómo se forma esta generación cero, incluso quién es el que le da el nombre de generación cero, y me pareció sumamente interesante. Salió justo hoy en un sitio que se llama Cuba. Así que, bueno, nada, quería aportar el dato. Gracias, Adrián. Estaría bueno que compartas esa entrevista entonces por el grupo. Y Guadalupe, había una Sí. pregunta. Sí, bueno, en verdad, Editorial Serapis, que ya venimos trabajando en Argentina desde hace mucho tiempo, no está específicamente orientada a la publicación de mujeres, sino que en general es bastante ecuánime en la repartición de su catálogo. Pero en relación con esto, justo les comento porque es un lindo proyecto. Estamos traduciendo, bueno, una traductora argentina está traduciendo la única novela de Flora Tristán, que se llama Memphis. Y bueno, va a ser una primicia porque es la primera vez que va a ser traducida al español, ¿no? Flora Tristán, esta increíble escritora del siglo XIX, que últimamente se han publicado muchas de sus obras, los viajes al Perú, y bueno, que se llama justamente Peregrinaciones y demás. Ya Laura como que, y falta solamente esta novela, Memphis, que bueno, es la historia de un proletario que lleva por subtítulo, y bueno, así que eso va a ser una de las primicias, y volviendo al siglo XIX, volviendo a las mujeres, así que esperemos que tenga buena acogida. Podemos decir que es una primicia para la historia como arma. Esto es Sí, una... sí, sí, sí. Perfecto. Compañeros, compañeros, ¿hay alguna pregunta? Bien. Habida cuenta del tiempo transcurrido, de la intensidad de las, de las exposiciones, si no hubiera más comentarios, Adrián, estaríamos en condiciones, si no hubiera preguntas, comentarios de los asistentes, estaríamos en condiciones de ir empezando a cerrar este encuentro, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que ha sido bastante intenso. Primero por la intensidad psicológica de los desajustes y después porque realmente las ponencias han sido muy buenas y creo que también hemos ocupado el tiempo de debate. Entonces a mí yo realmente estoy muy satisfecho, yo creo que arreglamos el día, la verdad, y le agradezco a él y las ponentes por eso, también por la paciencia. Y solo lo que siempre digo, bueno, espero que el contacto se mantenga y que nos veamos en los próximos encuentros de Historia como Arma. Tenemos uno este mismo mes, a finales de este mes, sobre el tema de historia portuaria, o sea, historia y puertos o historia marítima, aún no hemos definido el tema, pero el título, digamos, pero el tema va en ese orden. Y entonces a partir del mes que viene, en principio debemos tener, precisamente como este espacio nace a partir de ese seminario que Juan impartió sobre Revolución Cubana, Historiografía y Educación, pues queremos abrir el espacio para que los estudiantes, los que lo deseen, que participaron en el seminario, tengan este espacio para poder presentar los trabajos finales del seminario. Entonces, en principio, a partir del mes de noviembre, tendríamos al menos 2 encuentros para que los y las estudiantes puedan poner sus trabajos en este espacio, debe ser algo sumamente interesante también. Y nada, como siempre, abierto el chat del grupo, el grupo de WhatsApp en donde coexistimos, esta cosa que se llama Historia como Arma, y que por si era el grupo de WhatsApp del seminario que bautizamos como la Historia como Arma, y que a las personas que han querido irse incluyendo en el grupo para interactuar, también poder participar en torno a la decisión de los temas que se van a tratar en los encuentros, para intercambiar y también para chotear un poco, pues siempre ahí está abierto el grupo para quien quiera, pues
lo incluimos, la incluimos, ¿no? Así que yo, sin más, agradecido con Giovanna, Lupe y Antonio. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Así que por mí está bien, nos pedimos. Chao. Muchísimas Muchas gracias. gracias, de verdad. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias Un a buen fin de todos. semana. Buen Chao, fin de chao. semana para todos. Nos vemos.